bienvenidos a todos. Es un placer recibir a la doctora Valeria de los Ríos. Es profesora titular del Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile. Se especializa en la literatura, la cultura visual y el cine. Es autora de muchos libros. El más reciente se titula Vida Animal, figuraciones no humanas en el cine, la literatura y la fotografía. Lo tengo acá, si alguien lo quiere mirar después. Y sus proyectos actuales se centran en la intermediariedad y los nuevos materialismos. Y el título de su charla hoy es Hojas de hierba, herbarios en la literatura y cine latinoamericanos contemporáneos. Valeria, muchas gracias. Muchas gracias, Joana, en particular, por la invitación a estar aquí hoy día. Estoy muy contenta. Muchas gracias a ustedes por haber venido y, por supuesto, también muchas gracias al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Mi charla va a ser en español, pero por ahí, si es que alguien después quiere preguntar en inglés, también se puede. En un contexto de un cambio climático de origen antropogénico, obras literarias y cinematográficas contemporáneas han recurrido a la figura del herbario para dar cuenta de transformaciones del entorno que tienen una temporalidad más que humana. A diferencia de lo que sucedió en el siglo XVIII, cuando la palabra herbarium fue acuñada, el mundo se transformó en un laboratorio, la botánica se convirtió en la ciencia favorita para conocer el mundo, y las flores exóticas eran imitadas en sedas, vajilla y ajuares. En el contexto contemporáneo, el interés por conocer y descubrir el medio ambiente ha estado cruzado por la inclinación a pensar procesos complejos como la supervivencia o la extinción. El herbario en sí es una técnica que permite coleccionar plantas o partes de ellas para ser estudiadas. Según Michael Marder, seleccionar, planificar y exhibir es precisamente crear un herbario. Los procedimientos asociados a la creación de herbarios se relacionan con el secado de las plantas en una prensa que utiliza el papel como absorbente, procurando que el ejemplar conserve su parecido con la planta original. En su estado vivo, obviamente. Además de los métodos recién mencionados, las plantas que conforman un herbario deben ser etiquetadas con la información que identifique a la muestra vegetal. Se trata de un jardín de invierno que permite el estudio taxonómico de las especies más allá de su temporada de floración. En filosofía vegetal, Fernando Calderós Quindós explica: en cada cartón una planta y al pie de cada planta el nombre latino correspondiente. La planta seca reúne ventajas extraordinarias que el naturalista celebra. No se agota ni se marchita su flor. No sufre las inclemencias del tiempo ni experimenta el acoso que los días ejercen sobre las naturalezas de condición efímera. Su organización y estructura son constantes y los materiales de que está constituida son, uno por uno, los de esa misma planta antes de ser recogida por manos del botánico. En Chernobyl Herbarium, Marder escribe, cito: un herbario es esencialmente superficial y acentúa principalmente las formas y colores de especímenes secos, es decir, superficies que refractan luz. Jean-Jacques Rousseau, un ávido botanista y coleccionista de herbarios, vislumbró en las colecciones de plantas indicaciones prescientes sobre la simplicidad y superficialidad refrescantes de la vida vegetal, tanto que definió la botánica como la mejor de las ciencias, la más íntimamente aliada a la naturaleza y la naturalidad, en contra de la química, que disolvía las formas de las cosas y las convertía en compuestos y moléculas, corroyendo la materia y sondeando la profundidad a costa de la apariencia. Fin de la cita. Y agrega:
Podríamos decir que el herbario es, igualmente, una cápsula del tiempo, que mantiene las formas de la materia vegetal que antes estaba viva y ahora está seca, quebradiza, frágil. Así, a la condición material del herbario se le suma además una variable temporal, de carácter archivístico, a la que me referiré más adelante. También es interesante mencionar que se conoce como herbario no solo la colección de especies, sino al espacio donde se encuentra la colección y a la institución encargada de su gestión. Tal como señala el filósofo Calderón Quindós, el herbario surge después de la invención de la imprenta, ya que su existencia material depende del uso del papel. La invención o divulgación del dispositivo herbario se le atribuye al botánico italiano del siglo XVI, Luca Ghini, y su utilización en la ciencia se asienta con el surgimiento de las expediciones botánicas. Linneo, en el siglo XVIII, sistematiza y populariza entre los naturalistas el uso de la nomenclatura binominal, con nombres latinos, que señala, por una parte, la pertenencia a un género con el que se comparten rasgos comunes, y por otra, palabras que determinan su diferencia específica. Con ello se sientan las bases de la botánica moderna, pero al mismo tiempo se excluye el conocimiento vernacular e indígena anterior sobre las especies vegetales, su denominación, sus distintos usos y aplicaciones. Cito a Calderón Quindós. Alzate, botánico criollo, asegura que la universalización de los binomios latinos supone la anulación del conocimiento indígena y manifiesta además el absoluto desprecio que Europa siente por el resto de culturas. Cierre de cita. Resulta importante mencionar que el establecimiento del naturalismo y de la botánica como disciplinas está asociado a la exploración colonial del mundo, que supone la existencia de especies nuevas y exóticas para ser estudiadas. O sea, el naturalismo y la botánica suponen la existencia de especies nuevas y exóticas para ser estudiadas y también coleccionadas. En muchos casos, los naturalistas fueron los proveedores del conocimiento sobre las riquezas explotables del Nuevo Mundo, entregando estos descubrimientos a las autoridades políticas de esos territorios, quienes a su vez les otorgaban los medios para desarrollar su investigación. Y aquí hay una larga tradición de estudios, entre los cuales se puede mencionar el trabajo de Mary Louise Pratt sobre Humboldt, por ejemplo. Pero mi interés en este seminario, más que la historia de la botánica, es abordar críticamente la presencia de herbarios en obras literarias y audiovisuales latinoamericanas contemporáneas, entre ellas la película Herbaria del año 2022 de Leandro Listorti, argentino, y Trenkelauken de 2022 de Laura Citarella, también argentina, donde el herbario aparece a nivel literal, y en los poemarios Teorías del polen del año 2021 de Virginia Ramírez y Canto al bosque del 2020 de Elías Caurey, donde el herbario surge de manera metafórica. Si bien en su origen el herbario tiene connotaciones científicas de estudio y preservación de carácter exotista y enciclopédico, en estas obras contemporáneas el herbario se configura como un actante que genera búsquedas y reflexiones en torno a lo viviente, frente a la amenaza de la extinción en el contexto del Antropoceno, esa época geológica cuyo nombre fue rechazado en marzo del 2024 por la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario, comité encargado de aceptar modificaciones en el ordenamiento del período más reciente de la Tierra. El documental ensayo Herbaria establece un paralelo entre la construcción de herbarios y el cine. En el primer segmento de la película observamos a algunas mujeres recolectando ejemplares, secándolos entre pliegos de cartón y papel, acomodándolas, aplastándolas y doblándolas para que quepan en el espacio de la página, en un acercamiento a las especies que es áptico y técnico a la vez, y en cierto sentido
también de carácter afectivo en su modo de ser exhibido a través del encuadre cerrado y cercano. También observamos fragmentos de film análogo en proceso de descomposición y el proceso de montaje realizado en una moviola. Estas imágenes también enfatizan el carácter áptico del trabajo de edición, el cuidado y afecto por los materiales. Un intertítulo señala que desde 1850 cerca de 500 especies de plantas han desaparecido del planeta, cifra que representa más del doble de la suma de aves, mamíferos y anfibios extintos. En el caso del cine, nos encontramos con que el 80 o 90% del cine mudo ha desaparecido y que solo el 50% del sonoro sobrevive, en parte porque el nitrato, material constitutivo del cine más temprano, era muy inflamable. La película ejemplifica con el archivo de una flor filmada en 1912 se me perdió la página 1912 y otra registrada en 2021, configurando con ello al cine como otra forma de conservación temporal de lo botánico, es decir, el cine en su condición archivística. El espacio del herbario es también el espacio del Museo de Historia Natural y su temporalidad expandida. En los estantes museales vemos frascos etiquetados que conservan hojas de cactus ya carentes de color, plantas que son observadas por dispositivos visuales como lupas versus el registro fílmico de hojas y bellotas de roble. La película cuenta el caso específico del herbario argentino, ya que el botánico Juan Aníbal Domínguez, quien vivió entre 1876 y 1946, solicitó a la ciudad de Berlín copias de los herbarios de los primeros botánicos que visitaron la Argentina, traídos por Sarmiento. El documental informa que tras la Segunda Guerra Mundial, los originales de esos herbarios fueron destruidos, por lo que las copias llevadas a la Argentina son las únicas que sobrevivieron. La voz-over señala que los herbarios son vivos, están abiertos y que van creciendo constantemente, coleccionando especies de diversas partes del planeta. El documental establece un vínculo entre el trabajo del botánico argentino Cristóbal Hicken, quien vivió entre 1875 y 1933 y que da nombre a la Escuela de Jardinería de la Ciudad de Buenos Aires, y su sobrino, quien da nombre al Museo del Cine de la capital argentina. Se dice que Cristóbal produjo una colección de 150.000 ejemplares de plantas. Su sobrino, Pablo Duclos Hicken, nacido en 1903 y fallecido en 1963, fue un pintor, realizador argentino de cine amateur y coleccionista de cámaras y proyectores cinematográficos que son la base del actual Museo del Cine. De esta manera, herbarios, películas y aparatos de cine se conectan entre sí a partir de lazos familiares, entretejiendo sus historias y modos de operación. El trabajo que implican ambas disciplinas, es decir, la botánica y el cine, es observado, tal como mencioné anteriormente, a partir del trabajo de las manos que lo realizan, en planos cerrados que muestran la ejecución de acciones precisas que demuestran tanto el conocimiento del trabajo de montaje y el cuidado de los negativos, así como el del prensado, la catalogación y la creación de herbarios. La película incluye found footage o metraje encontrado de documentales científicos sobre plantas y especies marinas y fragmentos de películas de cineastas experimentales argentinos como Claudio Caldini y Narcisa Hirsch, quienes registraron la presencia y el colorido explosivo de las formas vegetales en el territorio argentino, como fuente recurrente de inspiración audiovisual. Calderón Quindós señala que el estatuto epistemológico de la planta seca es fundamentalmente ambiguo, copia y original al mismo tiempo.
igual que el material fílmico en su formato analógico, que conserva el carácter indicial que comparte también con la fotografía. Herbaria plantea interrogantes sobre el límite entre lo mineral y lo orgánico, entre lo vivo y lo no vivo, al reflexionar en torno a los negativos fílmicos, hechos en base a gelatina, que son invadidos por hongos o bacterias que comienzan a corroer los fotogramas hasta destruirlos. Tal como las plantas, la materia fílmica se degrada. Una de las mayores enseñanzas del reino vegetal es precisamente su capacidad de degradarse y renacer gracias a la interacción multiespecífica de diversos microorganismos. La película se pregunta precisamente para el cine y la botánica qué vale la pena conservar y para qué. Una de las respuestas que se señalan es que la conservación de especies vegetales sirve para entender la relación entre el cambio climático y la actividad humana, incluso cuando en su origen no fueron pensados para eso. El registro en imágenes, por su parte, como el trabajo de un ilustrador científico, sirve para representar los rasgos distintivos de la especie, sin ser necesariamente hiperrealista. Observar, se dice en el documental, ayuda a comprender. El herbario aparece así como un repositorio de conocimiento en estado larvario y el registro fílmico como un documento de lo visible en movimiento. En la película, tanto el herbario como el cine son archivos que funcionan desplegando una temporalidad más que humana, porque es la materia la que perdura, se conserva y se degrada. Las plantas siguen un ciclo vital, se metamorfosean, se extinguen y se conservan. El material fílmico se mantiene bajo ciertas condiciones de preservación, pero también se descompone y se inflama hasta desaparecer. En el largometraje Trenkelauken del 2022 de Laura Citarella, Laura, la protagonista, interpretada por Laura Paredes, actriz del colectivo teatral Piel de Lava, es una estudiante de biología que está a punto de licenciarse y de adquirir una cátedra académica en la universidad. Se encuentra realizando un trabajo de catalogación de la flora del municipio de Trenkelauken. Durante su pesquisa botánica, deja una especie de pendiente de ser identificada y catalogada, una especie que todavía no encuentra y que está buscando. Este pendiente, lejos de convertirse en una obsesión que desea ser completada, como piensa su novio Rafael en la película mientras la busca, es solo una pista fallida en el puzzle rizomático, como la historia que se construye, que comienza a trazar en su deambular por ese espacio. No solo la botánica y la elaboración de un herbario con la flora local la conecta con prácticas científicas que datan del siglo XVIII, sino que durante su paso por la localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires, vemos que realiza una especie de recorrido histórico que la conecta con el pasado de ese territorio, la Pampa Argentina como el escenario desde donde emerge la nación, y con medios del pasado como las cartas, la fotografía y la radio. Trabajando en una emisora local, estando a cargo de una columna radial sobre mujeres que hicieron historia, encuentra libros que esconden cartas de amor entre el inmigrante italiano Paolo Bertino y la maestra suplente Carmen Zuna. Luego de realizar una investigación acuciosa sobre las cartas y los protagonistas de esa historia, junto a Ezequiel, chofer del municipio, se encuentra con una mujer que busca una planta específica con flores amarillas. La mujer, Elisa Esperanza, también actriz del colectivo Piel de Lava, es una neuróloga que estudia el cerebro humano y que ha encontrado una especie inclasificable entre lo humano y lo animal, que vivía en la laguna de Trenkelauken, y aquí la película se torna un poquito ciencia ficción. El alimento de ese ser son precisamente las flores amarillas sobre las que le consultó a Laura. Laura encuentra las flores y le proporciona un ejemplar,
y comienza a visitar a Elisa y a la pareja de esta con la esperanza de conocer a la especie inclasificable, que es capaz de respirar bajo el agua y de cambiar constantemente, con una capacidad metamórfica muy sorprendente. La historia termina con el escape de Elisa y su pareja, quienes han sido descubiertas en su posesión del ser inclasificable, y, alerta de spoiler, con Laura divagando y recorriendo el territorio, tal como imaginó que hizo en su momento una embarazada Carmen Zuna. Lo interesante de la metáfora del herbario en la película, para mis propios fines en esta investigación, es, por una parte, la estructura narrativa del film, que ya caractericé como rizomática, y por otra, la figura que se escapa a los intentos taxonómicos de la protagonista, ya sea la especie pendiente, que no fue encontrada, o la forma viviente que fluctúa entre lo humano y lo animal. Ambos ejemplos sirven para construir la ficción, que es la película, y al mismo tiempo apuntan al absurdo de una clasificación que se muestra siempre como arbitraria. En otras palabras, la búsqueda de Laura continúa sin la excusa de la clasificación, sin un motivo, y en cierto punto ella misma desaparece inexplicablemente al final del film. En la secuencia final observamos un paneo a la izquierda que se inicia con la figura del cuerpo de Laura tendido sobre la hierba, que luego, al regresar, nos muestra ese mismo paisaje, pero ahora sin la presencia humana de Laura. A lo largo de la película vemos cómo la figura protagónica se arraiga en un territorio ajeno, lo poliniza, se expande, se transforma y finalmente desaparece como una planta. Y este es un fotograma que muestra esa secuencia final en el que está aquí a mi lado izquierdo tenemos a Laura y luego tenemos el momento en que está tendida sobre la hierba y es cuando desaparece al final de la película. La persistencia y la posible desaparición de especies vegetales es un eje fundamental de dos poemarios contemporáneos: Canto al bosque, del 2020, del antropólogo y sociólogo boliviano guaraní Elías Caurey, y Teoría del polen, de la poeta, periodista y editora chilena Victoria Ramírez. A pesar de ser producciones muy diversas en sus formas, epistemologías y lugares de enunciación, tienen ciertos elementos en común. Ambos libros subrayan la perdurabilidad de las especies y constituyen un archivo. Este último puede ser entendido como un herbario en términos metafóricos, es decir, como un repositorio verbal vegetal que da cuenta de formas de vida ensambladas y de relaciones afectivas con un entorno marcado por la crisis climática y el antropoceno. La transformación terrestre por causas antropogénicas ha contribuido, según Anna Tsing, a eliminar la mayor parte de los refugios a partir de los cuales diversos grupos de especies pueden reconstituirse después de eventos extremos. Donna Haraway, por su parte, apunta que la mayoría de las reservas de la Tierra han sido drenadas, quemadas, agotadas, envenenadas, exterminadas y de diversas formas extenuadas. En estos dos poemarios, a pesar de todo, el bosque, con sus plantas diversas, se configura aún como un refugio para las especies. En Post-Human Glossary, Jussi Parikka define el antropoceno como an intervening of geological earth, time and human history, en el que el ser humano emerge como factor de intervención en las edades terrestres. Dipesh Chakrabarty, en su primera tesis en Clima e Historia, señalaba como característica de este nuevo período el borramiento de la distinción humanista entre la historia natural y la historia humana, ya que los humanos se convierten en una fuerza geológica capaz de modificar los procesos físicos de la Tierra. En términos geológicos, esta época, que sucede al Holoceno, se habría iniciado en el siglo XVIII con la Revolución Industrial como uno de sus gatilladores.
Estas temáticas cobran un especial interés en el contexto latinoamericano, en el que el extractivismo ha caracterizado a la actividad económica y los proyectos desarrollistas. Así, mientras algunos pensadores critican la noción de antropoceno, otros, como Timothy Morton, aseguran que es el primer concepto plenamente anti-antropocéntrico. En los agradecimientos a Teoría del Polen, Victoria Ramírez da las gracias a las teorías de inteligencia vegetal de Michael Marder y Stefano Mancuso. Se trata, por supuesto, de un poemario autoconsciente de las transformaciones antropogénicas contemporáneas que al mismo tiempo está actualizado en el conocimiento de bibliografías especializadas sobre la vida de las plantas. No por nada en el título aparece la palabra teoría. La erudición de Ramírez sobre el mundo vegetal se despliega en monólogos narrativos y referencias a pensadores como Aristóteles, Linneo y Darwin. Sobre Aristóteles afirma que, cito, bajo la mirada aristotélica las plantas fueron casi objetos, estantes o cuadros salpicados de alma vegetativa. Es decir, la hablante da cuenta de que para el filósofo griego las plantas a duras penas son consideradas formas de vida y están más cercanas en estatus a las cosas. Pero ante la mirada de Ramírez, las plantas poseen una agencia, lo que se demuestra en que crearon desde siempre impresionantes mecanismos de defensa. Cito, para desviar sospechas, las plantas desarrollaron espinas, veneno y secreciones pegajosas. Así sus enemigos se reducen a pestes u orugas. En Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, Stefano Mancuso y Alessandra Viola aseguran que durante siglos multitud de filósofos y científicos han expuesto la idea de que las plantas están provistas de cerebro o alma y de que incluso los organismos vegetales más simples son capaces de percibir y reaccionar a los estímulos externos. Cito, de Platón a Demócrito, de Fechner a Darwin, por citar solo algunos pocos ejemplos, algunas de las mentes más geniales de todos los tiempos se han mostrado favorables a admitir la inteligencia vegetal, atribuyendo en algunos casos a las plantas la capacidad de sentir, o en otros, imaginándote como hombres con la cabeza bajo tierra, seres vivos, sensibles, inteligentes y dotados de todas las facultades humanas. Fin de la cita. Sin embargo, a juicio de estos autores, también hay muchas voces que se oponen a esta idea y que afirman que las plantas están dotadas de una forma de vida inferior a otras especies vivas, como la religión o el ya mencionado pensamiento aristotélico, para quien la única distinción entre las plantas y lo inanimado era su capacidad de reproducirse. Cito, la escala de valores que suele aplicarse tanto en la vida como en la ciencia relega a las plantas al último escalafón de los seres vivos. Con ello, todo un reino, el vegetal, se ve subestimado aun a pesar de que de él depende nuestra supervivencia en el planeta y nuestro futuro. En la vida de las plantas, el filósofo italiano Emanuele Coccia coincide con esta idea al afirmar que la supervivencia de la casi totalidad de los seres vivientes presupone la existencia de otros vivientes y que las plantas en particular son las que, en definitiva, hacen mundo, al elaborar a través de la fotosíntesis la atmósfera, constituida del oxígeno que necesitamos para respirar. Cito, el aire que respiramos no es una realidad puramente geológica o mineral, no está simplemente ahí, no es un efecto de la Tierra en tanto que tal, más bien es el soplo de otros seres vivientes, es un subproducto de la vida de otros. Fin de cita. La observación y el estudio acucioso de las especies vegetales llevan a Ramírez a referir la historia de un microbiólogo y un cineasta, pioneros en registrar el movimiento de las plantas en cámara rápida, donde la agencia del mundo vegetal queda en evidencia.
y cito, en 1929, 2 franceses filmaron por primera vez flores abriéndose y cerrándose con soltura. Titularon la cinta La croissance des végétaux. Esa noche, Jean Comandon y Pierre de Fonbrun se fueron a dormir con la satisfacción de la intriga, pero durante el sueño la imagen coagulada los inquietó. En el video acelerado vieron la reverencia y también la altanería del mundo vegetal. Entendieron el tránsito esmeralda de la clorofila, el polen enroscado como caracol. Tal como explican Mancuso y Viola, el mundo animal y vegetal han evolucionado de un modo distinto. Cito, las plantas son sedentarias y los animales móviles. Los animales son agresivos y las plantas pasivas. Los animales son veloces y las plantas lentas. Fin de cita. En el experimento medial de Comandon y Fonbrun se acelera la lentitud de las plantas y gracias al uso de este inconsciente óptico, como diría Walter Benjamin, somos capaces de observar ciertas características vegetales que no percibimos en nuestra percepción cotidiana. Mancuso y Viola afirman que las plantas han optado por hacer lo mismo que los animales, sobrevivir, pero permaneciendo estáticas, lo que las ha obligado a buscar soluciones originales. Por ejemplo, gracias a su particular fisiología, pueden escindirse o ser depredadas casi en su totalidad y después de volver a crecer de manera normal a partir de un pequeño núcleo superviviente, ya que sus funciones no van ligadas a los órganos. Pueden respirar sin pulmones, se alimentan sin tener boca ni estómago, se mantienen erguidas sin esqueleto y toman decisiones sin tener cerebro. Para evitar la sombra, adoptan posiciones para captar la luz. Las plantas se comunican entre ellas en un lenguaje compuesto de moléculas químicas que se liberan en el aire o en el agua. También se comunican tocándose, por ejemplo, cuando los árboles entrelazan sus copas. Pero también hay especies como los pinos que incluso en un tupido bosque evitan entrelazar sus copas. En el poemario de Ramírez, el hablante lírico nos cuenta que Linneo, el creador de las taxonomías, intentó controlar la vida nocturna de las plantas y crear un reloj que acompañara los cambios de hora con las diferencias horarias en el abrir y cerrar de pétalos y hojas. Y cito el poema. En 1755 publicó el tratado Somnus Plantarum, asegurando que ciertas especies vegetales soñaban. Clasificó los horarios de madrugada de calabazas, amapolas y achicorias. Descubrió que a mediodía despertaban los lirios, los nenúfares y los dientes de león. La idea de crear una huerta que siguiera los horarios vegetales en función de los ciclos del sueño se replicó en algunos jardines del siglo XXI, con escasos resultados. Aunque no fue un experimento exitoso, dejó un reloj como legado. Mancuso y Viola señalan que las plantas cambian de posición del día a la noche, pero esto varía de especie en especie. Algunas se enrollan formando un cucurucho, otras se pliegan en forma de abanico y otras se doblan de a dos a lo largo de la nervadura, adoptando la postura en la que estaban en las primeras fases de su crecimiento, cuando aún eran brotes. En el poema de Ramírez, el reloj, ese aparato para calcular el tiempo en medidas convencionales, se desarticula por la agencia propia de las plantas, que no siguen para nada los designios humanos. Pero tanto el registro cinematográfico como el reloj fallido demuestran no solo la curiosidad científica de los humanos sobre la vida de las plantas, sino que revelan la fascinación y el exceso estético presente en la relación entre humanos y plantas. En Metamorfosis, Cocha afirma que cada especie es un actor consciente, capaz de cometer errores,
malas acciones y comportamientos arbitrarios que no necesariamente atañen a lo más útil o mejor para él. De esto concluye, en contra de todo darwinismo, cito, que toda especie viviente tiene una relación estética con el mundo que la rodea. En teoría del polen, el conocimiento científico e histórico sobre las plantas, transformado en poesía, va acompañado de clasificaciones contemporáneas ligadas al peligro de extinción de algunas especies, incluso a causa de la introducción de monocultivos. Por ejemplo, la hablante declara, y cito, hay criterios, niveles de explotación, especies introducidas, contaminantes, competidores, parásitos. Hay categorías, en peligro, vulnerable, extinta, fuera de peligro, sin información. También, aquí tenemos otro poema, hay criterios, áreas de distribución, tamaño de las poblaciones, reducción en el tiempo, grado de fragmentación, calidad del hábitat, hay causas, demanda de leña, expansiones agrícolas, plantaciones comerciales, pino y eucaliptus, incendios clase A. A pesar de que las referencias se dan en un tono enumerativo, desafectado e impersonal, la explotación y extinción de las especies son enfrentadas como realidades patentes y complejas. Estas listas no articulan un sentido de manera explícita, pero lo sugieren. En Chile, los monocultivos, esas plantaciones realizadas por el ser humano de un mismo tipo de especie, son, en el caso forestal, principalmente de pinos y eucaliptus. Según la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, el área quemada de monocultivos se ha cuadruplicado en el periodo 2010-2022. La causa de esto es, por una parte, la alta inflamabilidad de estas especies y por otra, la sequía que se ha incrementado a partir del 2010, la cual también está asociada a la plantación de monocultivos. Según la agencia de noticias CIPER, el aumento de los incendios en los monocultivos ha incrementado las emisiones de CO2 y generado enormes pérdidas económicas. Cito el informe de CIPER. Los incendios de los monocultivos forestales también tienen efectos negativos para los bosques nativos circundantes y su biodiversidad, como es el caso de los bosques de ruil, especie endémica del mismo género que el roble y el roble maulino, que crece únicamente como fragmentos aislados inmersos en las plantaciones forestales en el sector costero de la región del Maule. Se trata de una especie en peligro de extinción fuertemente afectada por los incendios del año 2017, los que fueron propagados desde los monocultivos forestales y por la posterior invasión de pinos que está impidiendo o retardando la regeneración natural y recuperación de estos y otros tipos de bosques nativos. Fin de cita. Según la hablante de teoría del polen, aún es posible entender la tierra como un recurso productivo, apuntando con ello al extractivismo propio del sistema de producción capitalista. Las consecuencias de esta forma de comprender el mundo deben enfrentarse, a juicio del hablante, desde una ética, y cito, hacerse cargo de las imágenes, confiar con plenitud en los registros, decir las cosas tal cual suenan. Una especie se extingue. Este impulso por nombrar, por decir las cosas como son, es común al existente en la época del surgimiento histórico de los herbarios. Según Calderón Quindós, el siglo XVIII como época de la botánica y de la clasificación binominal linneana es también el siglo de las luces, de Condillac y su reflexión en torno al origen del lenguaje. Cito a Calderón Quindós, nombrar no es solo repetir el mundo verbalmente, es además apropiarse de lo nombrado. De allí que el filósofo note que ese periodo histórico
fuera el escenario del surgimiento de catálogos, vocabularios y diccionarios. Sin embargo, como nota Calderón Quindós, el nombre sirve para nombrar una cosa, nunca para definirla, describirla o informar del lugar que tal cosa ocupa en un sistema de clasificación. Allí reside justamente el éxito del sistema taxonómico binominal propuesto por Linneo. Volviendo a teoría del polen, el recurso enumerativo se extiende a lo largo de todo el poemario, no solo para hablar de la extinción, sino por el contrario, para dar cuenta de la resiliencia de las especies. La repetición en forma de listas, quizás síntoma de un post-antropocentrismo por la ausencia de un hablante fuerte y claramente identificado, crea letanías sonoras, musicales, que otorgan solemnidad a las plantas nombradas, sin caer en la forma elegíaca, característica de los géneros adoptados para dar cuenta de la extinción, tal como lo plantea Ursula Heise en Imagining Extinction. Uno de los ejemplos de este recurso es el siguiente, y cito: aún es posible ver sándalos de Juan Fernández, palmas de Rapa Nui, árboles de Franklin, olivos de Santa Elena, árboles de escamas, acacias de Australia, sigilarias. Aún es posible ver silenes tormentosas, flores de chocolate, pinos bolemi, cicas espinosas, palos rosa de Madagascar, araucarias volcánicas, normanias. Según Marder, las plantas tienen, y cito, sus propias formas de conocimiento, sensibilidad, memoria, aprendizaje y pensamiento. En una palabra, su propia conciencia. Aceptando la existencia de algo como la subjetividad vegetal, relativizamos la conciencia humana en ruinas y dejamos que asuma su propio espacio desinflado entre otro tipo de vidas sensibles e inteligentes, ya que son capaces de resolver problemas, se defienden de depredadores, solicitan ayuda a otras especies para la polinización, se prestan ayuda mutuamente, cazan insectos o los atraen, se mueven para obtener comida, luz, agua y oxígeno. Las plantas, escribe Marder, muestran cómo crecer y por extensión cómo descomponerse mejor, tanto en nuestras prácticas vitales cotidianas como en nuestras reflexiones. Hablando de la ruina postapocalíptica del desastre nuclear de Chernobyl, Marder señala que entre la esperanza y la desesperación, a través del arte y la filosofía, debemos aprender cómo ser guiados por las plantas. El sociólogo y antropólogo boliviano guaraní, Elías Caurey, que es mi último ejemplo hoy día, presenta un poemario bilingüe traducido por Liliana Colanzi con fotografías tomadas por él que reúne una serie de odas a distintas especies del bosque presentes en el territorio boliviano. El hablante recoge nombres, describe su experiencia y señala los usos tradicionales de especies del bosque guaraní. Dice, por ejemplo, amarro leña con hilo de caraguata, curo el dolor de cabeza con hoja de caraguata, atenúo el hambre con hoja tierna de caraguata, he crecido junto a la caraguata. O la sacharrosa nos brinda abundancia, con sus hojas curamos los dolores de cabeza, la utilizamos para cerco de la chacra y para flauta que ameniza las fiestas. Y también las hojas y flores del pachío son medicina para curar el vómito y los dolores de cabeza. El hablante revela la utilidad práctica de plantas del bosque, al mismo tiempo que su función medicinal. Bien es sabido que casi todos los fármacos provienen de moléculas vegetales o son sintetizadas por los humanos mediante la imitación de la química vegetal. Pero no solo es el efecto terapéutico de las plantas a través de su consumo, sino que estudios recientes han revelado el impacto de las plantas en la disminución del estrés, el aumento de la atención y la mayor rapidez en la curación de las enfermedades. En el poemario de Caurey, estos conocimientos son de carácter tradicional e indígena y por ello independientes de la disciplina médica en su concepción occidental.
El hablante se refiere a muchos de los árboles del bosque en segunda persona singular, otorgándole el carácter de persona a las especies vegetales nombradas. Según el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, cito, basta existir para ser pensado como sujeto. Su noción del perspectivismo amerindio supone que todo viviente es un pensante. Cito, si Descartes nos enseñó a nosotros modernos a decir pienso, luego existo, es decir, que la única vida o existencia que consigo pensar como cierta es la mía, el perspectivismo amerindio comienza por la afirmación doblemente contraria. El otro existe, luego piensa. Y si ese que existe es otro, entonces su pensamiento es necesariamente otro. Quizás tenga que concluir que si pienso, entonces también soy un otro, pues solo el otro piensa, solo es interesante el pensamiento en cuanto potencia de alteridad. De esta cita se desprende que el otro en el pensamiento amerindio no está restringido a lo humano, sino incluye al mundo animal y también vegetal. Los versos de Caurey señalan la convivencia interespecífica entre distintas formas de vida. Cito, con retama nos curamos, con retama construimos las paredes de las casas. Retama, no dejes de mostrarnos la vida buena. O, llego a tus pulmones, compartimos oxígeno y nos mareamos. Tuna, pitahaya y caraparí aclarando agua. Hormigas, pájaros y abejas buscando botagua. La buena vida es aquella que merece ser vivida en comunidad con otras especies, porque no existen distinciones tajantes entre los distintos reinos, a diferencia de lo que sucede en el pensamiento filosófico occidental, desde Platón en adelante. De hecho, también el bosque es escenario de metamorfosis entre lo humano y lo animal. Escribe Caurey, me hago colibrí, saboreo el néctar de sus flores, me convierto en iguana colorada, descanso a la sombra de un tutumillo, miro hacia arriba, se ve frondoso y tupido, el polvo de sus ramas cae a mis ojos. Según Kocha, la metamorfosis es la adhesión y la coincidencia de un cuerpo distinto, el cuerpo de otro que adoptamos, que acondicionamos poco a poco. A su juicio, todos los seres vivos son capaces de modificar conscientemente su ambiente y el de otras especies, de forjar relaciones arbitrarias interespecíficas, capaces de modificar el destino de otras especies. Muchos de los árboles, arbustos y plantas referidos en Canto al Bosque están en peligro de extinción. Por eso hay referencias al pasado, cuando éstas estaban aún presentes. Y cito, mi abuelo teje bolsas con cortezas de perotó. No es usual ver perotó en nuestros tiempos. El hablante interpela a las especies para que no se extingan, y cito, mirarla me provoca admiración y nostalgia. Cuando estoy perdido, ella me guía. Gran algarrobilla, aún no te extingas. La explotación industrial de la madera y los incendios forestales son identificados como los responsables de la destrucción del bosque. Escucho el zumbido de las abejas. Han hecho su colmena en el tronco de la cacha. Bu, bu. Escucho el sonido de las máquinas. Vienen tumbando árboles de cacha. Los madereros están acabando con el quebracho. Mi corazón sangra y llora de impotencia. Quisiera curarme con la corteza del quebracho. Que alguien me sahume con hoja de quebracho, para espantar el susto que me invade. Mistolito, ¿por qué estás en silencio? ¿Te pone triste el incendio del bosque? Las interacciones con el bosque son complejas y están en constante mutación. Al contrario de lo que podría pensarse, el bosque no es una alteridad para el pueblo guaraní al que pertenece Caurey. En su libro Derechos no humanos y otros ensayos acerca de la arquitectura del bosque, Paulo Tavares propone pensar el bosque como monumento arquitectónico o como las ruinas de los pueblos indígenas que habitaron estos espacios con anterioridad. A su juicio, es el pensamiento colonial el que establece distinciones tajantes entre paisajes naturales y culturales. Y cito, uno de los argumentos centrales que respaldaban este punto de vista
era la aparente falta de pruebas de que las sociedades indígenas hubieran domesticado y transformado sus entornos de manera significativa, justificado con la ausencia de complejos arqueológicos en el paisaje forestal. La falta de diseño humano se vinculó a la naturaleza prístina del bosque, en la medida en que el bosque representaba una imagen negativa contra la cual se podían definir tanto los conceptos de diseño como de humano. Según Tavares, leemos la ciudad como un texto histórico producido por fuerzas sociales codificadas materialmente, formando un tejido social vivo. Del mismo modo, los bosques, dice Tavares, pueden ser interpretados como una sintaxis de proyectos espaciales. En el ensayo La naturaleza política de la selva, Tavares escribe: los sistemas indígenas de gestión del paisaje en la Amazonía están formados tradicionalmente por varios focos de roza y quema en diversas fases de uso distribuidos dentro del bosque. Cada uno de estos focos suele contener un número impresionante de plantas y cultivos. Cuando el bosque vuelve a crecer sobre este tapiz de plantas, poco a poco reclama el terreno de las aldeas abandonadas. Es otro tipo de bosque el que emerge, con especies particulares de árboles y plantas sembrada por las actividades de los habitantes de las aldeas y los animales atraídos por los antiguos asentamientos. Estas ruinas vivientes, que dan lugar al bosque como uno de los territorios más biodiversos de la Tierra, no son total o exclusivamente humanas, ni son completamente naturales. Más bien son el producto de interacciones complejas y de largo plazo entre colectivos humanos, fuerzas ambientales y la agencia de otras especies, todos ellos actores en el proceso histórico de lo que Tavares llama el diseño del bosque. Así, en lugar de romantizar el bosque, la propuesta de autores como Viveiros de Castro, Cocha, Eduardo Con y el propio Tavares nos hace pensarlo como una realidad postnatural. De esta manera, podemos leer el poemario de Caurey dedicado al bosque no como una elegía hacia formas naturales en vías de desaparición, sino como una relación viva con un bosque pensante en el que se cruzan temporalidades ancestrales y también del presente. Tavares habla de civilizaciones forestales, donde el diseño del paisaje se hace a través de interacciones complejas y de carácter multiespecífico, que abren la posibilidad de pensar formas diferentes de relación con la tierra. Tanto Teoría del polen como Canto al bosque crean un archivo verbal vegetal, uno que se desprende de la colección realizada por la Universidad Austral y la de Edimburgo, en el caso de Ramírez, y otra de un archivo personal graficado en las fotografías tomadas por el propio Caurey. A pesar de que la epistemología dentro de la que se incluye Ramírez es occidental y la de Caurey indígena, y en ese sentido este herbario metafórico expande los límites de la concepción occidental del herbario, que desde su incepción dejaba fuera el amplio saber indígena en torno a las plantas y el bosque. Sin embargo, a pesar de pertenecer a distintas epistemologías, ambos libros conciben a árboles y plantas como sujetos agenciales. Mientras que en el poemario de Caurey el hablante forma parte del bosque y se metamorfosea en otras especies animales, en Teoría del polen el hablante toma un punto de vista observante, pero el sujeto que construye no es precisamente fuerte o trascendental, sino más bien impersonal, volcado hacia la relación con el mundo vegetal en su condición creadora. Tal como afirma Florencia Garramuño en La vida impropia, la impersonalidad aquí se parece a un vaciamiento del lugar del sujeto para hacerlo hospitalario de una experiencia concebida más allá de la experiencia individual, una voz sin propiedad y autoridad. En Herbaria y Trenkelauken, la presencia del herbario sirve para cuestionar los límites entre lo vivo y lo no vivo, o entre lo que podemos categorizar y lo que no, o preguntarnos dónde ponemos el límite entre lo humano y lo animal. En todas estas obras, tanto las cinematográficas como las literarias, el herbario constituye un punto de partida para pensar lo viviente. La presencia de este interrogante da cuenta de que vivimos en un contexto de profundas transformaciones
que de manera permanente ponen en tela de juicio nuestras certezas y categorías. El herbario aparece como un archivo que ordena y clasifica, que permite nombrar y que se propone como una ficción que distingue a las especies de otras que la acompañan en un entorno multiespecífico, o como una narrativa que interroga las distinciones entre lo vivo y lo no vivo, entre lo que permanece y lo que ya no está, y como una figura que incorpora el tiempo como una de sus variantes. Todas estas consideraciones nos hablan de una relectura del herbario en el contexto contemporáneo como un artefacto que permite pensar los límites de lo viviente en su constante y permanente transformación. Muchas gracias.